Nuestra canción en el Back in Time. Se ha llegado el momento de abordar un tema muy importante y además muy interesante. Vamos a estar hablando acerca del abandono de los hijos y para eso nos acompaña Mario Ticas, abogado y notario, especialista en Derecho de Familia, que nos está visitando de Ticas Rivera Abogados Bufete. Buenos días, qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. También es un gusto para nosotros y un honor dirigirnos a su audiencia. Este tema, realmente el abandono de los hijos, es bastante importante, interesante y muchos quizás lo dejamos de lado, pero yo quisiera que empezáramos definiendo si existen diferentes tipos de abandono. Pues bien, sí, de hecho cuando hablamos de abandono en el derecho de familia, en el mundo de abogados, hablamos de dos tipos de abandonos normalmente. El abandono del hogar y el abandono de los hijos, que son un tanto sinónimos dependiendo de qué tipo de relación estemos hablando. Es decir, si estamos hablando de una familia conformada, mamá, papá, hijos, y uno de los progenitores se separa. Ya se pusieron nerviosos porque ellos son de los que abandonan. No, mentira. No es con ellos, no es con ellos. No es con usted, hombre, hermano. Resulta que si estas personas, de los progenitores, alguno de ellos se retira del hogar y deja de aportar cuota, aporte económico, estamos hablando de un abandono de hogar material. Y además, si se retira del hogar y además deja de relacionarse con los demás miembros de la familia, estamos hablando de un abandono moral. Pero si es de la familia como tal, ese es un abandono de hogar. Si estamos hablando específicamente de los niños, estamos hablando del abandono de hijos, ¿verdad? Siempre también desde esa perspectiva, material o moral. De modo que las obligaciones de los progenitores está relacionarse con los hijos, me refiero a la obligación de los padres cuando se separa de los hijos, porque se separó de la madre o del padre. Claro. Entonces, uno debe de siempre mantener relación y trato con los hijos y además ayudar para su sostenimiento. Cabe decir que el abandono no es exclusivo de los padres, ¿verdad? Sino que también hay madres que lo hacen, por supuesto. Hoy en día se profesa la igualdad de género, tanto así de que muchas veces, incluso en disputas de cuidados personales, los niños quedan o con papá o con mamá, ¿verdad? Pero ese será otro tema. Nos gusta, y es que bueno, realmente hay cosas que siempre podemos mencionarlo aquí cuando hablamos. Me gustó que tocar esa parte del, no solamente podemos ver el abandono de parte de mamá, sino que también de papá, sino que también de mamá. Pero hablemos un poco acerca, ¿cuál es cómo se podría decir? ¿Cómo está la situación dentro del país, en El Salvador, al tomar este tipo de casos? Porque al final queda la abuelita, la tía, que la prima con los niños, porque al final el Salvador, se podría decir, lo que busca es el bienestar de los niños. Bien, a ver, primero hay que, como dato preliminar, he de decir de que los progenitores, los padres y madres, tenemos sobre nuestros hijos una figura que se llama la autoridad parental. Lo que de antaño, hace cerca de 23, 24 años, se denominaba la patria potestad, hoy se llama autoridad parental, y sobre eso es exclusiva de los padres. Cuando vienen los papás y dejan a los niños con tíos, con abuelos, etcétera, no están legalmente, por lo menos, delegando esas obligaciones. Es más, cuando se separan de sus hijos, están incumpliendo sus obligaciones, porque el derecho, deber de criar a los hijos es de los padres y no de los abuelos, tíos, etcétera, bajo ninguna circunstancia. Ahora, ¿qué sucede cuando pasa esta situación? Es decir, si mamá o papá o ambos abandonan a sus hijos, ya sea moral o materialmente, entonces hay consecuencias legales que pueden ser instadas en un juicio. O sea, que podemos demandar a estas personas para retirarles de la autoridad parental. Eso es muy, muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque aun cuando en la partida de nacimiento seguirán figurando como padre o madre, pero pierden todos los derechos y todos los deberes que como padre y madre tenían sobre los niños. Y cuando hablamos de esto, ¿qué significa? Ya no necesitamos autorización desde salida del país de ellos, por ejemplo. Ya podemos sacar a nuestros hijos. O sea, si le quitamos la autoridad parental a la mamá de mis hijos, yo ya no necesito sacarle firma para salir del país. En segundo punto, hay muchísimos motivos. A corto plazo y a largo plazo. Por ejemplo, una operación que no sea una emergencia, necesitamos la autorización de ambos padres. Pero si le hemos quitado la autoridad parental, ya no es necesario. Podríamos dar incluso una adopción a nuestros hijos, no solo deshacernos de ellos, sino principalmente o más comúnmente, que si yo me vuelvo a casar, ya puedo compartir la maternidad con la mamá, con mi esposa, digamos, con mi nueva esposa, si le hemos quitado la autoridad parental a la anterior madre, o sea, la biológica. Y a futuro pueden haber muchas más consecuencias.
Si a un niño se le quita si a una madre o a un padre se le quita la autoridad parental y el niño en edad productiva muere, ese padre o madre en el futuro ya no puede aceptar herencia del niño, porque sería ingrato que haber abandonado al niño y de paso llegar directo a la aceptación de herencia por su muerte. Hablemos no de que tengan que renunciar a la autoridad parental, sino aquellas mamás, que creo que es lo más común, aunque hay papás también que van a la procuraduría y exigen la manutención. O sea, número uno, ¿cuál es el proceso para que sea efectivo? Y número dos, ¿cuánto está obligado a pagar ese padre? Porque soy honesto, o sea, he escuchado entre chambres y rumores que es una tontera, que no alcanza para mantener a un Ni niño. la lata. Entonces, ¿cómo se le obligan? Porque, digamos, como sabemos, el común es el papá y dice que no tengo trabajo, no le puedo ayudar. Sí, pero el niño come todos los días, estudia. Entonces, ¿cómo se le obliga también al padre? Bien, gracias Henry por tu pregunta. Si bien es cierto, este es un tema de cuota de alimentos muy relacionado con el abandono, resulta de que si yo a mis hijos les aporto una cantidad que no es a satisfacción de ellos y o de la persona que tiene su cuidado personal, ya sea la madre o el padre, tiene derecho a ventilar esa situación ante las instancias legales, que son la Procuraduría General de la República y los tribunales de familia correspondientes. Lo ideal es ir directamente a los tribunales. ¿Por qué? Porque la Procuraduría tiende a hacer un procedimiento administrativo que a veces se alarga un poco y a la larga realmente lo que hacen es una cita conciliatoria. Si no se llega a acuerdos, pasa a una segunda fase en la Procuraduría General de la República para que la Procu imponga una cuota de alimentos administrativa. Pero si aún así no estamos de acuerdo con la cuota que le impusieron, ya sea que me impusieron a mí o que le impusieron al otro para pasarme a mí, entonces siempre queda la instancia de ir a los tribunales de familia, quienes están en una escala superior a la Procuraduría General de la República. Por tanto, yo soy de la opinión que es mejor ir directamente a los tribunales de familia, contratar a un abogado para ese efecto. La otra parte de tu pregunta, si no mal recuerdo, Henry, era cuál era el criterio que debe de considerarse o de tomarse en cuenta para imponer una cuota de alimentos o para uno ofrecer una cuota de alimentos. Básicamente, la ley señala en el Código de Familia 5 criterios. Más sin embargo, 2 son los más relevantes para esta pregunta. Uno es a cuánto ascienden las necesidades de este niño, niña o adolescente. Y en segundo lugar, a cuánto ascienden los ingresos de los que están obligados a proporcionar la cuota. Debo decir que la cuota de alimentos no es exclusiva de hijos. Hay varias personas que gozan del derecho de que les proporcionen alimentos. Incluso los padres pueden pedirle cuota de alimentos a los hijos si estamos en una edad en donde necesitamos de ellos. Pero bien, centrándonos en los niños, siempre es capacidad y necesidad. Ese es el techo, la necesidad de los niños es el techo de lo que me pueden pedir de cuota de alimentos. Pero siempre hay que considerar que es obligación de ambos progenitores. O sea que si dice no tengo trabajo, lo que pueda dar. Bien, eso es bien importante. La ley señala, lo dice, digamos, proporcionalmente. Cuando hablamos de proporción estamos haciendo alusión a un término matemático y por eso tu pregunta es totalmente lógica. Si yo no tengo ingresos, no me tienen que poner cuota. Pero te cuento, para tranquilidad de las personas que no se han abocado a las instancias correspondientes para pedir cuota, que los juzgados y tribunales de familia tienen la costumbre, a esto los abogados le llamamos la jurisprudencia de los juzgados de familia, o sea, la práctica de los juzgados de familia, es sí imponer cuota de alimentos a aquellas personas que, aunque no tienen ingresos, pues se la ponemos. ¿Por qué? Para que se animen a buscar trabajo. Bueno, tenemos también a nuestros amigos en Facebook Live que nos están enviando muchos mensajes y consultas. Algunas de ellas ya las respondió el licenciado Mario Ticas. Saludos a José Huete, a Francisco Ávila, a Katy Gámez, Vladi Díaz. Y bueno, nos hacían varias preguntas, algunas ya las respondiste, Mario. Yo te quería preguntar si algún padre, digamos, ya tiene una cuota y ya perdió, digamos, la autoridad parental que ya mencionabas, ¿se puede revocar esto como decir, ok, ya estoy mejor económicamente, quiero recuperar a mi hijo, y qué tanto se da? A ver, hay que distinguir, es muy compleja tu pregunta. Primero, si nosotros con la madre de nuestros hijos definimos, o un juez lo define, que el cuidado personal de los niños quedó a mí o a ella, resulta que esa sentencia sí puede ser modificada a futuro.
porque la ley reconoce que las circunstancias familiares se modifican día a día. Sí. De modo que hoy puede ser que yo sea el más apto para ejercer el cuidado personal de mis hijos y mañana sea ella o a la inversa, dependiendo de las circunstancias. Pero cuando hablamos de abandono de hijos y si promovemos el juicio de pérdida de la autoridad parental, ahí sí el término ya nos sugiere que ha perdido permanentemente la autoridad parental y no la puede recuperar. La pérdida de la autoridad parental es una sanción, la más drástica que hay en el derecho de familia, Sí. para aquellos progenitores que han cometido algún acto realmente ilegal y dañino contra los hijos. No solo el abandono de los hijos es penalizado con la pérdida de autoridad parental, eso está regulado en el artículo 240 del Código de Familia y ahí aparecen otras causales bien feas, como por ejemplo cometer delito contra el hijo. Claro. O sea, en esos casos en donde golpeamos a los hijos muy fuerte o no pasamos cuota de alimentos, eso también es un delito. Está penalizado en el Código Penal. De modo que si plantean un juicio penal, porque yo no paso cuota, y me condenan por el delito que se llama incumplimiento de los deberes de asistencia económica, entonces yo pierdo la autoridad parental y no la recuperaré. Ahora, yo tengo otra consulta. ¿Qué pasa cuando los dos papás, el papá ha abandonado el hogar, pero ambos tienen la custodia del hijo, pero este hijo comete un acto ilegal? ¿Qué pasa en ese caso? Ok, y este es un tema de menoril, o sea, tema de derecho penitenciario, pero para menores de edad, niños, niñas, adolescentes. Pues la ley señala de que por supuesto que los padres, independientemente de todo, somos responsables del actuar de nuestros hijos, de modo que si nuestros hijos cometen un acto o un hecho ilícito y de ese hecho ilícito alguna persona sale afectada, pues a nosotros nos corresponderá indemnizar a esa persona, o sea, pagar los daños que ocasionó nuestro hijo. Mario, hay varias preguntas y muchas personas se están sumando al Facebook Live. Por ejemplo, dice Chachito Zelaya, ¿qué derechos tengo como padre si estoy dando mi cuota alimenticia, pero no me permiten ver a mis hijos? ¿Cómo puedo hacer? Bien, hay mamás que por ánimo de presionar al otro a que proporcione la cuota que ellas desean, tienden a castigar, entre comillas, a castigar al padre con esto. O sea, Y castigan al hijo, lo peor. es que a eso es a lo que voy. Precisamente el derecho de relacionarse con los niños es, ojo, de los niños un derecho y de los padres un deber y un derecho. Entonces, si el padre no está proporcionando, incluso en el caso que no proporcione cuota, está obviamente afectando los derechos del niño, pero cuando la madre también decide unilateralmente que Bloquear. el niño no va a ver al papá, a quien está afectando es al niño. O sea, es una lógica así como, si vos afectas al niño, pues yo también lo afecto. ¿Me entienden? Entonces por ahí está un poco ese. Mario, la última, por cuestión de tiempo. En el caso de los padres que están fuera del país, pregunta Anthony Díaz, ¿cuál es el procedimiento? Para los niños que están fuera Los del país. padres que están fuera del país. Lo que pasa es que allá habrá que ver. Perdón, solo creo que de la pregunta anterior se me escapó algo. Dale. El amigo que tiene derecho a relacionarse con su hijo también puede ir a las instancias correspondientes, la Procuraduría o los juzgados directamente, siempre recomiendo los juzgados directamente, para que sea un juez quien imponga días y horas de relación y trato. Ok, ahora regresando a la última pregunta. Los que están fuera Me del país. gusta, me gusta, me gusta. Sí. Ajá, Nos ajá, encanta. ahorita estoy post-it. Ajá. Los padres que están fuera del país. Me parece un poco ambigua la pregunta. Porque ¿qué pasa con los padres que están fuera del país? No sé si hace alusión a cómo hacer para que pasen cuota. Me o imagino que a eso se refiere. Muy bien. Si tenemos a un progenitor que está fuera del país y no proporciona cuota, entonces estamos en vísperas o estamos a las puertas de un abandono. De un abandono. Un abandono material como mínimo, posiblemente un abandono moral, porque muchas veces van de la mano porque por vergüenza de no que paso cuota no hablo con mis hijos. Entonces ahí hay que promover un juicio de pérdida de autoridad parental. ¿Se puede desde aquí? Claro que sí. Incluso si desconociera el paradero de esta persona, se le puede plantear un juicio de pérdida de autoridad parental. Solo hay que probar de que hay un abandono y eso es relativamente fácil de probar. Ahora, cuando decimos de que pierde todos los derechos y todos los deberes, hay un derecho-deber que subsiste y es el de seguir aportando cuota. Entonces se puede promover el juicio de pérdida de autoridad parental y además, engrapado a ese juicio, acumulado a ese juicio, el de alimentos. Ahora, el problema práctico es que si tú no conocieras el paradero del padre,
es bien difícil demostrarle al juez los criterios que le habíamos contestado a Henry, que era capacidad y necesidad. ¿Cómo vamos a probar la capacidad de alguien cuyo paradero desconocemos? Entonces, en ese contexto, si se desconociera el paradero de este caballero, solo le podemos pretender en un juicio la pérdida de autoridad ¿Y parental. cómo penalizas a alguien que está fuera del país? Se puede, siempre se puede. Porque ¿Para que hagan la cuota? Sí, pero como repito, necesitas saber dónde está y a qué se dedica. Okay. Ahora, si trabajara en el extranjero y trabaja en una de esas instituciones internacionales que tienen oficinas en El Salvador, no sé, hay algunos bancos que tienen oficinas en Estados Unidos, y algunas aerolíneas, etcétera, entonces se podría. Hay un principio de extraterritorialidad que significa que las personas obligadas, según el derecho de familia salvadoreño, aunque residan en el extranjero, siempre están obligados y los podemos hacer cumplir la ley. Ahora, pero hay algunos efectos prácticos que cuestan, como esto de la cuota. Buenísimo. Así que bueno, si usted necesita más información, lo puede hacer a través de los números que están en la pantalla y también a través de la fanpage. Por supuesto, Gigi, ¿sabes qué? Los números son, si usted se quiere contactar con el abogado Mario Ticas, lo puede hacer a través del 2213-4600 o en la fanpage como Ticas Rivera Abogado o también en el sitio web www.ticasriveraabogado.com. Muchísimas gracias, le agradecemos mucho por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un honor, la ha pasado súper bien, así que a la orden para cualquier momento en que deseen. Buenísimo, Otra me encanta. entrevista. Llevamos Bien. toda la lista. Check, 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 check. ¿O qué onda? Ahí está. Bueno, continuamos con más de Hola El Salvador. Recuerde, la alarma va a sonar en cualquier momento, en cualquier momento. Ya. Pilas. Dice buena Con Mario. música, buena música. Viernes, pausa, volvemos.